Hola a todos, bienvenidos a esta sesión. Vamos a abordar un tema fundamental que es la cultura de la calidad y la seguridad del paciente, pero esta sesión está dirigida hacia la parte de la construcción, es decir, cómo construir una cultura de calidad y seguridad del paciente. Lo primero que tenemos que hacer es entender y comprender hacia qué nos referimos con los conceptos de cultura. La cultura es aquello que hacemos cuando nadie nos está viendo. Estamos en un punto en el que estamos centrándonos en los resultados. Va más allá de solamente detenernos a hacer documentos, lo que hemos venido trabajando los últimos 5, 10, 15 años. Hoy en día lo que tenemos que hacer es ver reflejado todo ese gran esfuerzo de décadas, de años que hemos venido trabajando y por qué las organizaciones hoy en día les cuesta mucho trabajo realmente ver reflejado ese gran esfuerzo. ¿En dónde? En la parte más importante, que es en la atención al paciente. ¿Cuántos de nuestros pacientes en la organización, si les diéramos micrófono, podrían opinar cómo se sienten y cuál es su perspectiva de retroalimentación hacia nuestros servicios? Entonces, vamos a participar en esta sesión donde la verdad es sumamente interesante porque y se enfoca principalmente no hacia la parte tan técnica con la que voy a cerrar al final, pues puede ser atractivo desde el punto de vista técnico para algunos de ustedes, pero la parte más importante es cómo estamos desarrollando la cultura. Es decir, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo ver reflejado el esfuerzo que trabajamos, que desarrollamos, que capacitamos, que educamos? Hay múltiples factores. Hay incluso comentarios de que no hay un plan estratégico. ¿Cuántos de ustedes ya en este año tienen un plan estratégico? ¿Ya se los dieron a conocer? ¿Cómo van a participar en él? El hecho de estar certificado no es un significado de calidad. Un certificado es un documento en el cual fuimos evaluados o auditados y en ese momento, en ese espacio de tiempo, pudimos demostrar que estábamos cumpliendo los criterios. Pero viene una parte muy importante, la sostenibilidad. El hecho de que eso, con lo que yo aprobé, con lo que yo tuve un certificado, donde yo tuve una acreditación, eso es lo que yo veo todos los días. Ese resultado podría replicarse 1 en 100 veces, o la realidad es que estuve trabajando para enfocarme a probar una evaluación. Y eso es algo interesante que también vamos a revisar. Así que sean bienvenidos todos. Me da gusto el interés que tienen por el tema. La verdad es que para mí esto debe ser un tema obligado, no solo para ustedes o para todo el profesional que está en calidad, sino para todos los directivos de las organizaciones de salud, porque también hoy en día, más que nunca, es urgente que el liderazgo se haga presente y que la alta dirección pueda entender el grado de responsabilidad y de impacto que tienen sus decisiones con todas las operaciones que llevamos a cabo en las instituciones. Entonces, comparto pantalla, vamos revisando la presentación, comparto aquí, ya se alcanza a ver mi pantalla, perfecto. Bien. Listos. Bienvenidos a la sesión. Vamos a revisar a qué nos referimos, cuál es el concepto, cuáles son las líneas de trabajo. Cuando estamos hablando de construir, cuando uno hace referencia a una palabra tan poderosa como la parte de construcción, la parte de construir, va más allá de no solo desarrollar, parte un elemento de diseño. Es decir, la construcción es el enfoque fuerte. Cuando hablamos de diseñar, estamos incluso haciendo planteamientos que podrían venir incluso desde el escritorio. Cuando hablas de construir, es que la calidad tiene que estar donde realmente es la parte importante, que es en la operación, en la primera línea de trabajo. Hemos estado acostumbrados, desafortunadamente hay una línea de calidad que aún se mantiene activa, que a lo largo de 10, 15, 20 años fue muy buena, pero que hoy en día no generaría los resultados para poder atender los desafíos actuales y sobre todo dar resultados. Y me estoy refiriendo a esta vieja calidad que todo lo quiere resolver con documentos, que todo lo quiere resolver con capacitaciones y pierde de vista la esencia de poder llevar esto al terreno, a la operación, donde están los expertos, que son los médicos, que son las enfermeras, que es el de mantenimiento, que es la gente que está en limpieza. Ellos son los verdaderos expertos de las actividades que desarrollan. Puntos de oportunidad,
Puntos de mejora, por supuesto que todos lo van a tener. Lo que necesitamos es empezar a dejar la calidad de escritorio y empezar a salir a hacer actividades que marquen la diferencia, que respalden. Pero no nos adelantemos, vamos a ir analizando cuál es el fondo y cuál es el hecho por el cual no podemos considerar que hay una sola línea de cultura. Cuando hablamos de cultura, más allá de irnos hacia la de seguridad, hacia la de calidad, estamos hablando de una cultura organizacional. Todas las empresas, todas las organizaciones tienen una cultura y la cultura refleja una identidad. Es decir, cómo somos reconocidos al interior y al exterior de nuestras unidades. La identidad marca personalidad. La identidad no es lo que dices que vas a hacer, sino lo que estás demostrando que haces. Nosotros podemos hablar que nos vemos reflejados y representados con los temas de calidad, con los temas de seguridad del paciente, pero ¿cuánto de eso realmente está recibiendo el paciente? Y ahí es donde empieza a haber una línea que está marcada en la que realmente cuáles son los resultados que estamos recibiendo contra todo lo que estamos trabajando. Entonces, ¿cómo construir una cultura de seguridad del paciente? Lo primero es entender qué es la cultura. Lo primero es entender que tenemos 3 perspectivas de cultura diferentes. Y esto es algo muy interesante, porque lo que marca es que nosotros creemos lo que es una cultura, pero hay otros elementos dentro de este sistema de atención que tienen otra perspectiva, que tienen otra opinión, y es la que vamos a ver en un momento. Ahora, hoy en día tenemos un marco de referencia internacional para entendernos entre iguales en las organizaciones de salud. Y ese es el estándar ISO 7101 o ISO 7101, como cada uno le haga referencia. Este estándar es el único a nivel internacional que te certifica en calidad. Hay otras acreditaciones de estándares que están enfocadas hacia perspectivas de esta línea, seguridad del paciente, acreditaciones enfocadas hacia las buenas prácticas, enfocadas hacia barreras de seguridad, enfocadas a atención central en la persona, pero un certificado, una distinción, un estándar que marque que está certificado en un sistema de calidad, es el que está estableciendo la referencia. Y eso es algo que voy a comentar al final, porque justo esta norma, justo este estándar, su objetivo principal no es cumplir requisitos, no es hacer documentos, no es complicar ni burocratizar la operación en la atención de los servicios de salud. Lo que busca este estándar es crear una cultura donde podamos reconocer que el error es parte del sistema, una norma que nos hace ver que podemos equivocarnos, una norma que nos hace ver que las organizaciones no son perfectas, sino el compromiso que tienen ellas por seguir mejorando, reducir la probabilidad de desviaciones, reducir la probabilidad de errores. Esa es realmente la cultura, ese es realmente el enfoque que busca esta norma. Pero no podemos traer este enfoque de cultura si no podemos comprender cómo está nuestra organización actualmente. Entonces, vamos a dar inicio, vamos a revisar qué es la cultura, qué es lo que está sucediendo y cuáles son las perspectivas que tenemos con relación a la parte organizacional, es decir, qué es lo que está pasando en los hospitales. Muy bien, por un lado tenemos 2 factores importantes. Las organizaciones de salud como tal tienen un rol importante. La organización tiene objetivos, tiene deseos y tiene intereses particulares. Y el paciente también tiene los suyos. El paciente también tiene objetivos, el paciente también tiene intereses, el paciente también tiene una perspectiva importante. ¿Y cuál es el común denominador de los dos? Los resultados. Los resultados. Hoy en día el paciente no le va a importar si tienes un sistema de gestión de calidad, él no le interesa si están en trámite tus licencias sanitarias, el paciente lo que le importa es la atención que reciba, que sea oportuna, que sea efectiva y que el dolor o la situación por la que llega con nosotros pueda ser atendida lo más efectivo posible. Ahí es donde entra el otro lado, la organización. ¿Qué tanto tiene una estructura para solventar los problemas y dar solución a toda la atención? ¿Con cuántos recursos contamos? ¿Con cuántas personas tenemos? Aquí necesitamos empezar a dar un vistazo. ¿Cómo está estructurada la organización? Y ahí es donde entra un rol muy importante en los temas de calidad. Tenemos identificada nuestra plantilla, nuestros recursos, nuestros cuadros básicos de medicamentos, nuestras estrategias. Es decir, la organización técnicamente puede estar preparada para recibir la atención de los pacientes, pero su cultura puede ser distinta.
La cultura te da identidad y los resultados no es lo que está escrito en tus procedimientos, los resultados no es lo que estableciste en tu plan estratégico, los resultados son realmente, y estamos enfocados hacia la parte que reciben, es realmente lo que hace la cultura. Ustedes han escuchado esta frase que incluso la han visto en otros foros, que se comenta de manera importante, es la cultura se come a la calidad en el desayuno, punto. ¿Qué quiere decir? Que por muchos esfuerzos que tú hagas en conceptos de estandarización, de calidad, si la cultura, que son las personas, no están involucradas, no están identificadas, no están, en este caso, con todos los elementos para poder dar los resultados, ahí es donde vamos a encontrar una situación. Entonces, en este sentido, la cultura es el reflejo de lo que hacemos todos, la parte administrativa, la parte clínica, la parte operativa. Y aquí tenemos que entender algo, tanto la organización como los pacientes buscan resultados. Eso es algo que tenemos que tener ahorita muy marcado. No va a importar el tema de la documentación. No estoy hablando de no hacerlo, porque tenemos que cumplir nosotros como calidad con la parte regulatoria, con la parte operativa, con las buenas prácticas, con la seguridad del paciente, con estándares, con criterios. Lo que estoy mencionando es que la parte más importante es lo que realmente se vea reflejado en las salas de espera, en las camas de habitación y hospitalización, en las salas de urgencias, en los quirófanos. ¿Qué queremos decir? Estamos entrando en una nueva era de la calidad, donde está la calidad se pasea por los pasillos. La calidad se respira en los quirófanos, no en los papeles. Entonces, hoy en día, la organización como el paciente buscan resultados y los resultados no están en cuatro paredes, los resultados están afuera, las quejas están afuera, las soluciones están afuera, los entrenamientos deben de estar afuera. ¿Por qué? Porque la realidad es que ya no podemos seguir manteniendo cuestiones y criterios de calidad donde lo único que puedan etiquetar es que calidad es hacer documentos. Tenemos que empezar a romper eso ya. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de paciente organización, estamos hablando que los resultados son el reflejo de tu cultura organizacional. ¿Esto qué significa? Que tú puedes tener, ahorita les voy a mostrar una imagen muy interesante, la cultura es lo que se debe de trabajar por encima de proyectos. ¿Qué sucede cuando alguien se certifica o se acredita? Estamos hablando de proyectos. Y ustedes en el concepto más básico de proyectos, un proyecto tiene un inicio y tiene un fin. La calidad no tiene un fin, no tiene una meta, no tiene un objetivo de cierre. La calidad es una forma y un estilo, son hábitos, son conductas que se van reproduciendo. Claro que con la incorporación, rotación de personas, pareciera que eso marca diferencia y la realidad es que no debería ser así. Tú deberías llegar a una organización que esté completamente estructurada y ahí es donde viene la parte calidad. Si calidad no tiene una estructura estandarizada, no tiene una reducción de variabilidades, no tiene una conducta clara de cómo trabajar, ¿qué es lo que va a pasar cuando solamente trabajamos para pasar un examen, para certificarnos, para acreditarnos? Lo que sucede es que una vez que alcanzan el resultado, está aquí, empiezan a trabajar muy duro, empiezan a mandar una señal a la gente, pero una vez que se certifican, esto empieza a hacer esto, hasta que les vuelva a tocar volver a certificarse. Y pueden pasar hasta 3 años. Ese es un gran riesgo cuando hay acreditaciones o certificaciones que no tienen un seguimiento constante. Lo que ha quedado claro, no solo en México, sino en Latinoamérica, que una vez que las organizaciones se acreditan, se pierde. Y entonces es ahí donde no tenemos una cultura. Trabajamos un proyecto para pasar un examen por vanidad, por prestigio, porque nos gustaría tenerlo. Lo que necesitamos es empezar a considerar que los problemas se dan justamente por eso, porque no estamos atendiendo las situaciones de raíz. Y la raíz principal está en la cultura, en la forma en la que todos estamos alineados hacia una propia visión. Y aquí van a ver que hay 3 visiones diferentes. Vamos a tener que empatar 3 visiones diferentes hacia un mismo resultado. ¿Qué es lo que buscamos todos? ¿Qué es lo que busca una organización pública? Una privada. Cada una tiene sus perspectivas. ¿Qué es lo que busca el paciente? ¿Qué es lo que busca el colaborador, el personal? Todo esto tiene una línea muy importante. Entonces, vamos deteniéndonos aquí y quiero que tengamos como primer punto que la calidad de hoy no está en el papel, está en el resultado. Punto. Siguiente, los resultados son el reflejo de nuestra cultura.
Y la cultura está reflejada con el comportamiento y las conductas que tenemos todos dentro de la organización. Ahora, regresando a este elemento, es increíble, es increíble que podamos pensar que la calidad es estar certificado o estar acreditado. Eso es una muestra de reconocimiento al trabajo que se viene haciendo. Entonces, ¿cuál es el principal punto? Que nuestra organización hoy, en 2, en 3 años, siga manteniendo una misma identidad. La cultura te va a dar identidad y la identidad, igual que la personalidad, tienen elementos muy importantes y es la congruencia. Algo que muchas veces hace falta en diferentes áreas de nuestras organizaciones. Decimos una cosa, escribimos otra, pero hacemos otra. Y la identidad está marcada por la congruencia. Yo no puedo salir a abanderar un proyecto como directivo cuando realmente no estoy participando en los comités, en las sesiones, cuando ni siquiera sé qué norma o qué acreditación. Muchas veces la línea puede ser, solo quiero estar acreditado en algo, en lo más fácil, en lo más rápido. Eso solamente no está marcando un cambio en la operación, no está marcando un cambio en los resultados, está enfocado más hacia otros propósitos, los que sean. Trabajar en otros negocios, ser reconocido, tener un prestigio. ¿Qué nos gustaría más? ¿Tener una identidad que esté sustentada en la congruencia o solamente tener una identidad para proyectar lo que se alcanza a ver afuera? Y ese es uno de los principales puntos por los que la cultura organizacional a nivel calidad y seguridad del paciente no está implementada. Porque desde arriba necesitamos considerar que aquí todos jugamos un rol. Y uno de ellos también es a nivel liderazgo, a nivel directivo. Son los primeros que tienen que estar convencidos en hacer esto mejor. ¿Qué ha sucedido a lo largo de los años? Se ha tomado en cuenta que los resultados es tener un certificado colgado en la pared. Aunque no sepa qué significa, pero lo tengo ahí. Y la realidad es que de pronto esta misma persona que está feliz porque tiene un certificado, mañana está molesta porque tiene malos resultados, porque tiene quejas, porque están habiendo eventos adversos, porque hay situaciones que nos están sobrepasando, ¿no? Entonces, hasta aquí vamos en ese punto. Podemos habernos encontrado hasta este momento en alguno de los puntos de solo trabajar para probar un certificado o una acreditación. Entonces, la cultura organizacional va a verse reflejada en los resultados de la organización. Entonces, cuando hablamos de cultura organizacional, vamos a analizar lo siguiente. Esto que les comparto es un modelo de iceberg que incluso lo han posicionado como un enfoque para poder comprender mejor lo que es hoy en día una cultura a nivel organizacional, a nivel empresarial, en cualquier organización. Y vamos a reflejarlo, vamos a verlo en nuestras organizaciones de salud. Esto es lo que vemos. ¿Qué es lo que mostramos hacia afuera? ¿Qué es lo que estamos proyectando? Primero, esto es lo que ven de puertas hacia afuera, ¿no? Y lo que alcanzamos a ver en nuestras instalaciones. Vemos al personal, vemos a las personas, vemos la ubicación, donde se encuentra la institución, el ambiente que se encuentra, las instalaciones, cómo van vestidos, cómo son las habitaciones, cómo son los quirófanos, cómo es la entrada, quién me atiende, ¿no? Esa es la parte que actualmente es la que se observa, es la que vemos. Entonces, todo lo que es visible, y aquí lo vamos a alinear ahora a lo que estamos viendo con calidad y segura del paciente. ¿Qué es lo que las personas ven? Documentos, ven el expediente clínico, ven si están los equipos, las máquinas de anestesia, los carros de paro, ¿no? Todo lo que se alcanza a ver afuera, pero no sabemos si este documento está actualizado. No sabemos si esta máquina de anestesia tiene su último mantenimiento preventivo. ¿Qué quiere decir? Que la cultura, ¿no? Lo que se alcanza a ver no nos permite ver realmente lo que está aquí abajo, lo que realmente es la esencia de la organización. Y ahí es donde vamos a encontrar elementos como la seguridad, la confianza, los resultados, los valores principales, el orden, la verdadera narrativa, realmente hacia dónde nos estamos enfocando, ¿no? A la ética laboral. La ética laboral no se puede ver, no es tan visible, ¿no? La flexibilidad, ¿no? La visión, la disciplina, tampoco es tan fácil de observar. Lo que puedo ver es que la sala de espera es hermosa, que las luces, que las que me están atendiendo son amables, pero no sabemos cuál es el ambiente de trabajo. No sabemos qué tanto creen en la calidad.
no sabemos qué tan están siendo impulsados por todos estos temas. Entonces, lo primero que tenemos que considerar en este sentido es qué es lo que estamos proyectando. Vamos a ponerlo ahora de este lado. ¿Qué es lo que estamos proyectando como organización? Tengo la acreditación internacional, la más importante. Tengo una acreditación nacional, ¿no? Eso es lo visible. Entonces, ¿por qué hay tantas quejas? ¿Por qué de pronto hay pacientes que dicen, ¿y eso que está certificado? Imagina cómo sería si no estuviera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se alcanza a ver? Y donde están realmente en la acción profunda de trabajo, está aquí, en la raíz, en la parte que no es visible. Y es donde se debe de trabajar. ¿Qué pasa con los temas de calidad igual? En las organizaciones que ha fluido muy bien todo este tema es cuando se ven involucrados todos, desde la alta dirección hasta el equipo, hasta el personal. Pero ahorita vamos a entender por qué no hay una única alineación, porque tienen perspectivas diferentes. No es lo mismo lo que ve el personal de salud que lo que ve el directivo. No es lo mismo que ve el paciente. No es lo mismo que puede ver la sociedad. Cada uno tiene una percepción distinta de su organización. Y ahorita lo vamos a ver. El director piensa que todo está bien. Esa es la realidad. Y por otro lado, el paciente ve otra cosa, pero el personal ve otra cosa. Entonces, cuando tenemos perspectivas diferentes, estamos hablando en sentidos completamente distintos. Y entonces, el llegar a un punto de encuentro es lo que vuelve complicado esto. Entonces, mientras el tema, en este caso, de calidad, de seguridad del paciente, se siga viendo como más trabajo, como actividades que ni siquiera deberíamos de tener, ¿para qué te metes en ese problema? No queremos saber nada de certificación, no queremos ver nada de calidad, mejor queremos ver qué otro equipo compramos para imagenología, queremos abrir otra sucursal, queremos abrir otra unidad, eso sí es importante, no esto. Entonces, ¿qué sucede? Que esa visión, ese enfoque, igual, ¿qué pasa con el personal? No hagas eso, no reportes, aquí los errores se pagan caros, ¿no? Entonces, todo eso es lo que no se ve y todo eso está aquí abajo. Entonces, cuando hablamos de calidad, nos enfrentamos contra corriente, nos enfrentamos a situaciones donde no tenemos la misma visión todos. Y ahí es donde de pronto lo que sucede en temas de organización de calidad son chispazos. Es como si la calidad fuera así, no tenemos nada de calidad, subimos porque nos estamos certificando, medio la mantenemos, medio hay chispazos, así se ve. No hay una constancia, no hay algo que te vaya marcando un rumbo un poco más estandarizado, porque no hay una cultura, porque muchos de los que estamos formando parte de esto no creemos en esto. Entonces, ¿qué viene a hacer esta estandarización con ISO 7101? Nos está llevando hacia una situación donde todo eso que está plasmado, que lo vamos a comentar al final, debe de nacer desde un punto de vista donde estemos coincidiendo con estos temas. Pero les voy a decir algo y con eso avanzo a la siguiente diapositiva. Creo que está quedando claro que lo que yo puedo ver, yo puedo pasar afuera de una clínica y no puedo saber cómo está su ambiente laboral, no puedo saber cómo están sus expedientes clínicos, no puedo saber si realmente les interesan las opiniones de sus pacientes. Yo lo único que puedo ver es un logo hermoso, un espacio bonito y que es lo que alcanzo a ver. Pero la cultura está atrás de ese telón. Entonces, es donde nos toca estar a nosotros. Por eso que hay percepciones muy distintas de esta situación. Obviamente que marca una visión el hecho de que alguien tenga un reconocimiento, que tenga todo esto que lo vuelve visible. Pero volverte visible en algo bueno te compromete. Yo les he dicho, te vas a certificar, vas a hacer un punto de referencia, tienes que asumir el reto, tienes que estar convencido. ¿Y saben qué sucedió? Hubo una organización importante acreditada en JCI, en el sello dorado, que es el estándar más importante. Una vez acreditado, vamos a imaginar que fue esta semana acreditado, al siguiente lunes despidieron como a 14 personas. ¿Y a qué se refiere? Pues ya terminó el proyecto, ya para qué las necesitamos, ¿no? Incluso recuerdo que la jefa del departamento estaba muy agobiada porque dice, ¿cómo puede ser? A ella también le cayó de sorpresa, pero fue es como decir, ahora sí regresen los equipos, ya regresen estas personas y él y todos ellos que contratamos, porque se contrataron para hacer conciliaciones, idoneidad, revisiones, el expediente, apoyos, ya no los necesitamos. Entonces, ¿qué cuando nos hicieron la visita de auditoría? ¿Por qué no los despedimos antes? Si no los íbamos a necesitar. Y aquí viene
Yo no sé cuántos de ustedes ya leyeron el libro de los hábitos atómicos, pero para aquellos que lo revisaron, para quienes no, es una lectura muy interesante para poder comprender por qué lo de la calidad no se da tan simple como estar en una capacitación. Puedo estar ahorita en un entrenamiento ISO 7101 y no te asegura que puedas implementar la norma, no te asegura que puedas cumplir con los resultados. Necesitamos empezar a hablar de verdades, porque si no vamos a seguir manteniendo una vieja calidad de una perspectiva donde parece que todo está muy fácil. Y la realidad es que hay que reconocer que esto implica habilidades adicionales. Y aquí vamos a entrar a cuáles habilidades en lo que avanzamos a la siguiente. Y la primera es, tratamos con personas. Primero, necesitamos como calidad, como directivos, como personas que trabajamos en salud, interacción con las personas. Y ahí entra un elemento importante, saber comunicarnos. Comunicar ideas te va a resolver los problemas. Saber qué piensa el otro es comunicación. Entender, no adivinar, comunicación. ¿Qué más necesitamos hacer? Negociación. Oye, Luis, ¿qué tiene que ver la calidad y la cultura con eso? A veces tenemos que negociar. A veces tenemos que saber qué necesita la otra parte. Oye, pero eso se da como en las ventas. Es que estás vendiendo ideas. Tu idea de ventas es que la calidad es importante, pero yo no te la compro. Esa es la cultura. Yo no te compro que esto es importante. Yo te compro que es negocio comprar un equipo y cobrar y tener una nueva unidad porque vamos a tener más pacientes. Eso sí te lo creo, eso sí te lo compro. Entonces tienen que entrar a negociar y empezar pareciera que de pronto tenemos que justificar por qué hacer calidad. Un restaurante, una escuela, una fábrica, cualquier sector invierte en calidad de manera importante, porque es la forma de asegurar que el producto o el servicio sea de alto valor. Y aquí eso hace que compitas y que alguien pueda definir que este producto, este servicio sea mejor que otro. ¿Qué pasa en salud? En salud, un paciente, un paciente va a acudir a un hospital. ¿Por qué? Porque está certificado, porque está acreditado. De verdad les han preguntado. Es que yo vengo aquí a este hospital porque acabo de ver que se acaba de acreditar por un estándar internacional, ¿no? Ni siquiera saben si está certificado. ¿Saben por qué? Yo les he preguntado a varios pacientes y les he comentado incluso en sesiones a alumnos míos, les comento que la verdad es que el paciente lo que te responde es el que me queda más cerca. Es que es el hospital que me queda más cerca, ¿no? O es el hospital donde siempre se ha atendido mi mamá. Entonces, tienen otras formas, pero viene otro elemento muy importante que es la toma de decisión del paciente y es la confianza. La confianza hacia lo que ve y hacia cómo ha sido tratado. Entonces, estamos entrando en puntos que normalmente no nos dan en capacitaciones, nos hablan de la parte técnica, cláusula 4.1, cláusula 4.2, ¿no? O estándar 1.34, o MMU 3.2, o esa parte técnica es la que nos pierde de vista que esto lo hacen las personas. Y que si queremos crear una cultura, tenemos que empezar a comprender a las personas. Entonces, la organización y los resultados. Vamos a poner un ejemplo muy simple. Los resultados de un equipo en cualquier deporte, ¿sí? Están relacionados, les comentan, hay equipos que tienen grandes figuras en el fútbol. Está bien. ¿Qué tienes que hacer ahí? Ser muy técnico, tienes que moverte así, tienes que entender a las personas, porque si el jugador no te compra la idea, no negocias, no comunicas, no empatizas, no va a jugar como tú quieres, aunque sea el mejor del mundo. Entonces tenemos que entender que la cultura de la calidad tiene que ser un enfoque donde tratamos, trabajamos y vendemos esta idea a las personas. Y si seguimos consintiendo cosas que no están aportando valor, entonces estamos siendo también parte de este problema. Y aquí es donde quiero llegar a este primer gran bloque. Una misma organización puede tener tres culturas distintas al mismo tiempo. ¿Cómo alguien nos va a hablar de cultura, de seguridad del paciente? Yo les voy a decir, cuando planteé hacer esta sesión, les voy a decir qué información previa tenía de todo esto. Cuando vi esa eureka, cuando vi esa otra cara de la cultura y realmente decir, ¿por qué no está funcionando? A ver, cuando alguien va a cultura de calidad de seguro del paciente, si ustedes han investigado en internet, si han ido a foros, si han visto libros, si han leído relacionados al tema de cultura de la calidad de seguro del paciente, les van a empezar a encontrar temas como cultura justa, van a encontrar el documento que presentaron de Luciano Lippi, que nos habla de las dimensiones de liderazgo, de cómo cambiar la cultura,
nos habla de ¿qué? De aspectos técnicos. Dice, la cultura debe ser por aquí. Incluso es muy fácil cuando, pues es que no tienes una cultura. ¿Cómo implementa una cultura? Lo que estamos viendo aquí es que tu unidad, tu hospital, tu organización tiene 3 culturas distintas y las 3 viven y coaccionan. Algunas veces se van a entrelazar, pero cada uno va a tener su propia visión de cultura. Entonces, los resultados son el reflejo de la cultura. Si una persona te felicita, si una persona tiene un evento, y ahí es donde vamos a entrar al último estudio que se presentó en la revista de Harvard Business Review del 2025, hasta unos prácticamente 7, 8 meses, que publicaron un tema relacionado con el tema de la cultura, y ahí es hacia donde vamos a llegar al final de esta sesión. Entonces, vamos viendo cuáles son estas 3 culturas que ustedes mismos que viven en los hospitales todo el tiempo dirán, ¿es cierto o no es cierto? Pero aquí es donde, si hablamos, si entra en una sesión de cultura de seguridad, van a entrar a ver cuestiones muy técnicas. Pero antes de llegar a esa parte técnica, que es muy importante, necesitamos entrar a conocer realmente las raíces de nuestro hospital. ¿Cuál es la primera visión? La del directivo. ¿Qué piensa el directivo con relación a la cultura organizacional? Los directivos ven el hospital desde una perspectiva. Vamos a analizar cuál es. La perspectiva del directivo es él cómo suele creer que es la calidad. ¿Qué cree él que es la calidad? Para muchos directivos la calidad o la cultura que se lleva a cabo es la forma en que trabajamos, nuestros valores institucionales, la misión, la visión, los valores, la política de calidad, el cumplimiento de políticas y objetivos, por supuesto, ¿no? El directivo es la reputación y el prestigio del hospital. Esa es mi cultura. Si tengo certificaciones, es prestigio, es reputación, ¿no? Tengo una misión en la entrada, ¿no? Sale a observar qué pasa cuando vemos un directivo, y lo he comentado en otros temas cuando me ha tocado hablar de los safety workarounds, que son las rondas de seguridad. Ahí el directivo hace el recorrido. Cuando alguien ve al directivo, deja de trabajar, se concentra, pone postura erguida de la espalda, empieza a ver algo pasó mal, y cuando hacíamos esa dinámica llega un directivo a un área, que es lo primero que piensa el personal, algo hice mal. Esa es la visión que tenemos, ¿no? Porque nunca bajan, porque no están tan cerca. Esa es la percepción que está del otro lado. Pero el directivo está observando y ve, se están lavando las manos, está muy bien, están despejando el área, porque siempre vamos a dar esa vista. Y entonces pareciera que la forma en que trabajamos es la correcta. ¿Cuántos de los problemas no llegan arriba porque los contiene el personal de primera línea? Si faltan medicamentos, si en un fin de semana no sabemos cómo resolver, hay alguien de guardia. Resuelve la enfermera, resuelve la supervisora, a veces el paciente resuelve. Yo voy y lo compro. Y eso se queda ¿en dónde? En bitácoras, en formatos de incidencia, que muchas veces ni siquiera se tocan esa información. Y entonces el directivo dijo, qué fin de semana tan agradable, ¿no? Todo estuvo bien. Igual en la parte pública o en la parte privada, pásenme los informes, ¿no? Pero no hubo eso de que no había un medicamento, de que no pudimos resolver ciertas cosas, de que se estaba complicando un paciente, de que afortunadamente pudimos resolver de esta manera. Eso a veces no se ve. Por eso también hay que empezar a romper una idea de que sigamos viendo, en este caso por el marcador, el punto rojo en el cuadro blanco. Necesitamos empezar a reconocer que no estamos haciendo las cosas mal, y de que si tienes un evento adverso, 2 eventos adversos por 250 pacientes que estás atendiendo, que si tienes 5 quejas por 200 pacientes que estás atendiendo, también tienes que reconocer que otros 195 personas no se quejaron. Tal vez no les da el tiempo y no se quieren esperar a darte una felicitación, pero sí tienes que reconocer que también hay otro lado positivo, y parece que ese también es el que desgasta al personal. El que solo estemos pensando en el error. La calidad nos está llevando a no muevas esto, va a pasar esto. Si tenemos esa inercia, nosotros si saliéramos a la calle, va a llover y me voy a mojar. No, mi matriz de riesgo decía que debería salir con un paraguas, porque la probabilidad y el impacto de que yo me moje es este. Me pueden atropellar cruzando la calle, pueden chocar mi coche, puede ser que no encuentre estacionamiento, puede. Entonces, ¿dónde estás viviendo? Eso es lo que está generando un síndrome de ansiedad acelerada, y lo transmitimos al paciente y lo transmitimos al compañero de trabajo, y no se va a dar la calidad
Porque estamos rodeados de ansiedad, porque algo malo va a pasar. Debemos de empezar a decir, yo no debo de empezar a ver qué es lo que me va a suceder. Yo debo de empezar a decir, debo de observar los semáforos antes de cruzar el coche. Debo de revisar si traigo el paraguas. Debo de enfocarme a empezar a la parte que a mí me toca. Yo no puedo estar pensando, ¿y si la cirugía de mañana inicia tarde? ¿Y si el médico no llega? ¿Y si mañana nos falta tal persona? Está bien considerar los planes B, pero también tenemos que empezar a dimensionar la frecuencia de esos detalles, porque de pronto no podemos estar viviendo, transmitiendo ansiedad y miedo a la organización. Entonces, eso también hay que considerarlo. Hay que empezar a decir que no somos perfectos. Hay que empezar a arropar, no a encariñarse, pero sí a aceptar que nuestro compañero es el error. Si ustedes han estado en sesiones, yo recuerdo cuando platicaba con mi psicóloga, me habla justamente del tema de la ansiedad y muchas cosas, hay muchas actividades, todos podemos tener situaciones. Y dice, es que la ansiedad empieza, hay un video en el que me compartía donde la ansiedad está ahí. Y tú la puedes sacar y puede volver a regresar. El error va a seguir por ahí. Es que tanto te estás enfocando solo en el error y dejas de prestar atención. Es como cuando estás más al pendiente del trabajador que no está haciendo las cosas, en lugar de empezar a reconocer a los otros 9 que sí lo están haciendo bien. Y esa perspectiva tiene que cambiar. Ahora, regresando desde el punto de vista de los directivos, para ellos, ¿qué es la cultura? ¿Ellos qué ven desde la cultura? La cultura se ve desde arriba como algo estratégico y algo que basta con que sea declarado. Es decir, si tenemos un plan estratégico, ¿cuántas de nuestras organizaciones empiezan a hacer el plan estratégico? Queremos ver a ver si mayo, abril, o sea, abril, mayo, junio, a ver si alguien se acuerda del plan estratégico. Entonces, la solución no es solamente la perspectiva de diseñar un plan estratégico, es de comprender quién lo va a hacer, con qué lo va a hacer y cómo lo voy a respaldar yo para que lo haga. ¿Qué más podemos hablar de la perspectiva de los directivos desde el punto de vista de la cultura de seguridad y de calidad en la atención? ¿Qué suele mirar el directivo? El directivo va a observar indicadores, resultados financieros, auditorías, certificaciones, reportes formales, riesgos frecuentes, visitas o verificaciones sanitarias. Esa es la parte que para él empieza a mostrar la claridad de la cultura que tiene a nivel organizacional. Él aquí es donde empieza a ver el directivo si tiene o no una solidez organizacional, pero solidez no es sinónimo de sostenibilidad. El que hoy se vea todo bien no significa que así se va a mantener a través del tiempo. Implica un esfuerzo profundo para que todos empiecen a alinear y que empecemos a ver eso con normalidad. Y también reconocer que habrá días, es como nosotros, habrá días que despertemos mucho más contentos que otros días, pero es la tendencia. Y ahí muchos quieren meterse que si la disciplina, que mete un pomodoro, que lo que pasa es que está el más mal organizado. Es como el clásico que te quiere levantar el ánimo diciéndole, aplícate, ¿no? Impúlsate, échale ganas. La realidad es que no es solamente de discurso. Estamos en una era de la calidad de que si no hay resultados, no existe esto. Ya basta de llenarnos de carpetas, ya basta de ver que el formato es el que nos va a resolver la situación. Les comparto, hubo una situación donde un paciente se extravió por casi 7 horas y el resultado del análisis, afortunadamente el paciente aparece bien, porque también es una situación. Y la situación es que la respuesta en las reuniones fue, es que necesitamos hacer otra bitácora para que cuando ingrese un paciente podamos valorar quién tiene mayor riesgo de que se extravíe o que a lo mejor de acuerdo a facultades, de acuerdo a comportamientos, pueda tener riesgo de extravío. Entonces vuelvo al punto, yo estaba en esa reunión y digo, ¿por qué otro formato? ¿Por qué otra bitácora? ¿Por qué no empezamos a entender y a respirar las áreas? Y recuerdo que una doctora dijo, ¿y por qué cuando ingresa alguien así, en lugar de la bitácora, por qué no le damos una bata diferente, un brazalete distinto, algo que visualmente yo pueda ver que esa persona no corresponde a esta área y poder informar? ¿Y qué le dijeron? ¿Saben cómo terminó esa reunión? Imponiendo el formato de la bitácora. ¿Y saben qué pasó? Que ni siquiera bitácora ni valoración terminó siendo otra libreta para el de vigilancia. Y luego lo asignan a vigilancia. Es decir, estamos asignando actividades a personas que no tienen la competencia. Eso no nos va a dar buenos resultados. Y lo comenté al inicio de la sesión. Los resultados son el reflejo de la cultura. Ahora, el directivo cree
que la cultura es fuerte. ¿Por qué? ¿Tenemos políticas para, en caso de que se haya derrame de sustancias? Perfecto, muy bien. ¿Tenemos rutas de evacuación? Perfecto. ¿Tenemos los extintores cargados? Perfecto. Es eso, esa es la tranquilidad que ellos tienen. Pero ¿quién lo va a usar? ¿Quién sabe usar el extintor? ¿Qué va a pasar? Es ahí donde no podemos dejar, pero esa es la perspectiva. Ahorita vamos a ver las otras dos perspectivas que juntan la cultura organizacional. Él dice, ¿se sesionaron los comités? ¿Cómo van los comités? ¿Estamos certificados o no? ¿Cómo va esa parte? ¿Hay que volver a pagar? ¿Qué hacemos? No, que pagues ahora y que luego cuando tú quieras te certifiques. Pues bueno, pues ahí está, va a pagar. O sea, no tiene la cultura. Él dice, hay que hacer eso, ¿no? O sea, que sería algo incongruente. No vive el día a día clínico real. Y esto lo quería marcar aquí. Es muy importante y no tiene nada, es una situación muy importante, es un punto de oportunidad en el que la parte directiva no tiene en este momento, es importante dimensionar el impacto que tiene la dirección, los jefes, los directivos, cuando van a las áreas a analizar. Yo recuerdo reuniones que teníamos cuando alguien decía, es que no voy a salir porque la gente empieza a reclamar. Bueno, pues habría que escuchar cuáles son los reclamos. Y otra parte me decía, yo le comentaba, ¿por qué tanto? O sea, la idea es que tan mal lo estamos haciendo como para pensar que el equipo, el personal, en lugar de respaldarnos, va a tener un malestar. Desde ahí ya hay una línea que no está. Pero bueno, esta es la perspectiva directiva y la vemos desde acá, ¿no? Entonces, un punto importante es que la perspectiva directiva no tiene la visión del día a día clínico real. Y es un punto de oportunidad, más allá de una queja, creo que son oportunidades para poder ir más a la raíz de cómo construir una cultura cuando nos empezamos a entender todos. Esta es la perspectiva del directivo y al final la visión es, aquí tenemos una buena cultura de calidad y seguridad. ¿Por qué? No viste que me acabo de certificar, tengo ya 3 certificaciones. Esa es la visión que tienen los directivos, ¿ok? Vamos a la visión que tiene el personal. Vamos a otra perspectiva. Les dije, pueden estar en la misma organización de salud y tener 3 perspectivas diferentes. La segunda, que es la del personal. ¿Cómo ve el personal la cultura? Primero, el personal clínico él percibe la cultura como lo tratan cuando comete un error, ¿no? Si me equivoco, ¿qué es lo que pasa en la organización? Eso para él es la cultura, y ahí es donde puede haber una cultura punitiva, una cultura donde se enfoquen al tema del error. Si puede hablar o no sin represalias. ¿Qué tanta confianza tienen ustedes ahorita de decir, oiga doctor, perdón, es que usted lleva 3 semanas postergándome una reunión que es importante para el tema de los comités, ¿no? Pero no lo hacemos porque hay temor. Entonces el temor es parte de nuestra cultura. No hay una confianza para externar lo que sucede, lo que se piensa y lo que se hace. Otra forma de analizar la cultura aparte del personal es la carga laboral es justa. Y algo muy importante para todos los que estamos en calidad es qué percibe el personal que está en las áreas clínicas. ¿La calidad lo ayuda o la calidad solo le estorba? Y la realidad es que cuando me toca platicar con médicos, me toca platicar con enfermeras, enfermeros, la verdad es que dicen, es que ¿por qué nos complican la vida? ¿Por qué calidad nos complica la vida? ¿Por qué nos hace pedir más formatos? ¿Por qué me pide hacer un procedimiento cuando no me ha enseñado cómo hacerlo? ¿Por qué me dicen que están mal mis indicadores si no me han definido las fórmulas? Ni siquiera sé dónde hay que sacar los datos. Me están pidiendo, me mandaron un formatito para que llene mis 10 principales riesgos, pero ni siquiera sé cómo redactarlos. Los entregué y me dicen que están mal, pero no tengo unos ejemplos para tomarlos de referencia. Y luego de pronto dicen, ¿por qué más bitácoras? ¿Por qué más formatos? Esa es la percepción que tiene el personal por parte de calidad. Ahora imaginen que vas a impulsar una cultura de calidad y seguridad del paciente. Ellos no van a impulsar algo que consideran que les complica su trabajo. ¿Estamos? Hay una serie muy buena que, bueno, comentarla, seguramente ustedes la conocen, que es un tema que es la de PIT, ¿no? Que es la de la parte de sector salud, que es la parte de esta área de urgencias, donde cada capítulo es 1 hora. Y lo que sucede ahí es que cuando empiezas a ver ese tipo de escenarios, creo que eso es muy bueno para comprender por qué de pronto cuando está así de alterada el área clínica, de pronto que llegue el área de calidad, no creo que estén esperando recibirnos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que conocer la otra parte para poder saber cómo vamos a abordar la situación.
Ustedes ven esa serie, quien ya la esté viendo, quien haya tenido oportunidad, imagínense que van en el capítulo 4 y imaginen que entra un personaje que dice, oye, ¿cómo van tus indicadores? ¿Ya terminaste tu procedimiento? Piensen cuál sería la reacción de los personajes. Y eso nos va a dar otra visión. Por eso aquí viene la clave para entender y ayudar a la perspectiva del personal. Necesitamos hacerlo fácil para el personal. Nosotros somos facilitadores de su trabajo. Ellos no son los expertos técnicos en la parte de calidad, ellos son los expertos técnicos de la parte clínica, de la parte de atención, de la parte de enfermería, de los cuidados, de las intervenciones. Nosotros como calidad tenemos que entender y comprender esa operación y facilitar esos resultados. Y es ahí donde vamos a tener mayor respuesta, porque no estamos dejando la responsabilidad solo a ellos, sino estamos compartiéndola, estamos construyendo con ellos y no dejándolos solos para que desarrollen. Ese es un punto importante que quiero compartirles, porque la norma ISO 7101 es muy buena, es espectacular, realmente tiene muchos puntos, pero realmente es difícil analizar que esto se incorpore sin que tengamos que hacer cambios profundos. Y el principal cambio profundo, y que lo he mencionado hace un momento, sigue siendo el que trabajamos con personas. Y eso es lo más complicado, cuando no entendemos que la ruta está con las personas. Hay diálogo, hay comunicación, hay respeto. Tú con una persona que respetas, que la apoyas, que facilites, tienes mayor probabilidad de una respuesta positiva que aquellos que no lo hacemos. Entonces, para el personal la cultura es mi experiencia cotidiana, no discursos o intenciones en papeles. Por eso el área clínica no quiere los procedimientos, no quiere documentos, no quiere llenarse papeles, porque para él es complicar la operación. Entonces tenemos que encontrar ese equilibrio entre tenemos que hacerlo, pero también tengo que entender qué es lo que te puede complicar tu operación. Más allá de intereses particulares de defensa de posiciones, tenemos que empezar a entender esta perspectiva. ¿Qué otro elemento tenemos con la perspectiva del personal? ¿Qué suele mirar el personal? Está muy alerta y muy al pendiente de la reacción que tenga su jefe inmediato. Con base en eso, él se va a mover. Es como cuando alguien mide al jefe o mide al maestro, empieza a decir, no importa que no llegue temprano, si no lo entrego no pasa nada, o incluso cuando no lo tengo, hay gritos, hay sanciones, todas las reacciones, la reacción del jefe tiene mucho mayor impacto del que imaginamos. Y eso es algo muy importante. Ven la perspectiva del directivo, el directivo está viendo resultados. Si un indicador sale mal, ¿quién es el culpable? No es que está fallando en el sistema. Y hoy en día los líderes emergentes incluso y los que están haciendo este cambio, esta transición hacia una nueva era de la calidad, están conscientes de que deben de analizar con profundidad el sistema, más allá de las personas, más allá de lo visible. Cuando nosotros como personal, cuando nosotros como directivos vayamos más allá de lo que alcanzan a ver nuestros ojos, estaremos entendiendo. Es decir, ¿saben? Hubo un comentario de un gran entrenador, y vuelvo a comentar este ejemplo porque me parece muy importante, porque no dista el trabajo en equipo, el liderazgo en otros sectores que en el de salud. Y uno de ellos decía, antes de hablarle de técnica, de táctica, de todo, lo primero que pregunté es, ¿cómo estás? ¿Por qué vienes aquí? ¿Por qué te gusta jugar defensa? ¿Qué fue lo que te hizo hacer esto? Empieza a mostrar un interés en la persona. Él comentaba eso. ¿Y saben quién lo comentó? El jugador. Dijo, cuando yo llegué, llegó este entrenador y empezó, en lugar, yo pensé que me iba a empezar a decir cómo quería que me moviera, hacia dónde quería, qué es lo que esperaba de mí. Lo primero que preguntó es, ¿cómo estaba? Que si ya había comido, que si estaba esto, que cómo estaba esto. En fin, empezó a hablar de cuestiones que no eran técnicas. Después empezamos a abordar y dije, yo fui a muerte con él. Y cuando fueron campeones igual, y fue ahora una entrevista que dio. Y eso es algo claro, necesitamos empezar a hacer mucho más, mostrar mucho mayor interés en nuestros compañeros, mucho mayor interés en las áreas clínicas, mucho mayor interés a nivel directivo, mucho mayor interés, porque los resultados siguen estando ahí en las personas. Cuando nos demos cuenta de que la calidad, lo que es la cultura de calidad sobre el paciente, no está en qué tantos cursos has llevado de calidad, sino la forma en la que has podido plasmar eso en las personas, en lo que has marcado, porque tú puedes marcar personas desde un punto de vista positivo. Y lo que hablamos hace un momento de los hábitos atómicos tiene las tres capas. Lo que sucede actualmente en las organizaciones que están trabajando, porque también puede ser algo visible. ¿Recuerdan este iceberg que estaba mostrando hace un momento? Aquí en esta parte visible
puede marcarse la intención, ¿no? Justamente aquí se puede marcar la intención de querer certificarte, querer hacer, porque esa es la idea que proyectas hacia allá. Y yo les comentaba al inicio que había una palabra muy poderosa, congruencia. Cuando la congruencia no existe, el discurso pierde absoluto valor. Entonces, la visión que se pueda tener en este sentido, ¿sí? Una cosa es lo que se dice, otra cosa es, ¿por qué me fui hasta ese punto? Porque les comento, tenemos una primera capa. Esta primera capa es de, quiero certificarme, como signo de exclamación, ¿no? No estoy diciendo quiero mejorar, no estoy diciendo quiero disminuir errores, no, es quiero certificarme. Cuando la certificación debe ser la consecuencia de. Y luego, ok, quieres certificar, esta puede quedar una buena intención. Yo conozco personas que quieren certificarse hace 5 o 10 años y aún no lo han hecho. O sea, se quedaron en la etapa 1. Pero también creo que para que den este salto hacia el segundo nivel, en esta parte, sí necesita algo más y es justamente el encontrar un valor en esto. Aquellos que encuentran un valor, hay dos tipos de valores aquí. Un valor puede ser el que puede ser el que mueve a muchas organizaciones, es justo el prestigio, lo que representa en la apertura de mercados, lo que representa la confianza hacia el exterior, ¿no? Y casi siempre esta base primera gana, porque tenemos otra, que es la de realmente quiero reducir desviaciones, quiero reducir errores, quiero crear un ambiente de trabajo más amigable, más fácil, más práctico, quiero romper la parte burocrática, quiero que todos se sientan con la libertad de tomar decisión y acción. Esto es otra forma de poder ir de la fase 1, de la capa 1 a la capa 2. Pero a veces esto impulsa y te lleva a la capa 2. Y aquí voy a ir diciendo en dónde se va perdiendo la magia. La 2, que casi no todos mantienen, es haces un plan de trabajo, empiezas a capacitar al personal, empiezas a avanzar en este sentido y como sea, ajustando, acomodando, y aquí está la parte importante, te certificas. Felicidades, lograste desbloquear la fase 2, lo lograste, tenías una intención y lo lograste, pero la única forma de estar en la fase 3 o de la capa 3 es la identidad, es la cultura, es el ADN, son los hábitos, es lo que es la congruencia. ¿Qué pasa? A mí me llamó mucho la atención que esta organización, una vez acreditada, despidiera prácticamente al 70% de la plantilla que llevaba todo el tema de medicación. Medicación, que es uno de los principales eventos adversos en las organizaciones de salud. Entonces, ¿qué significa? No había cultura, no hay creencia, no hay identidad, eso no es importante. Lo hacemos porque nos obligan a cumplirlo, lo hacemos porque nos lo piden. Es como cuando me escribía con un compañero, un buen colega que iba a certificar un hospital, una unidad, y justo estaba viendo, no, ahorita tengo carta libre, me están dando para capacitación, hay presupuesto, casi todo lo que le pongas etiqueta de certificación te lo están dando. Yo dije, cuidado, cuidado, no escuches el canto de las sirenas, impone una idea, siembra una idea, ¿no? Siembra la idea de la importancia de lo que están haciendo, te lo van a quitar. Pasa la certificación y dicho y hecho, le quitaron a las 2 personas que le estaban apoyando, dejaron de pagar capacitaciones y nos vemos hasta en 3 años para volver. Pareciera que entonces él quedó claro de que para que llegues a la parte 3, a la capa 3, es que tú sí te sientas identificado con la cultura de la calidad, el que tú sí te sientas identificado con la seguridad del paciente, el que para ti sí sea algo que te mueve eso, ¿ok? Y entonces el personal, ¿qué otro punto tiene? Esto, otro elemento es, ¿me castigan o me apoyan? La respuesta que tengamos aquí es la cultura de nuestra organización. O me apoyan, o me castigan, o soy indiferente. Coherencia entre lo que se dice y con lo que se hace. Si reportar sirve de algo. No sabe si él reporta eventos, él reporta informes, él reporta esto y no sabe porque no hay retroalimentación. Hay una realidad muy dura, pero es muy común y la puse aquí. El personal cree aquí la cultura es
sálvese quien pueda. Yo llego, checo y me retiro. ¿Cómo, si eso pasa en nuestras organizaciones, cómo podemos pensar que esto se va a mantener? ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la conclusión de la perspectiva del personal? Mejor no reportes. Eso solo sirve para las auditorías porque el personal es mucho más listo de lo que imaginamos. Y no es por subestimar, sino que él dice, esto solo cuando venga la auditoría. O ya sabe que para ese momento sí hay que hacerlo. Otro punto es, el error aquí se paga caro. Y la calidad es papel, ¿no? Y esto me parece muy poderoso, muy interesante y sobre todo tener que compartirlo porque tenemos que hacer un punto de reflexión, detenernos y no darnos cuenta, perdón, que no es solo irte a certificar, no solo irte a dominar la 7101, cualquier modelo de calidad, sino realmente construir una semilla que se mantenga y claramente arropar el error, saber que el error y las fallas son parte de la vida, son parte de la organización. La diferencia entre la organización que quiere y la que solamente proyecta que quiere es el estar comprometido todos los días en trabajar para reducir al máximo que algo malo no suceda. No hay garantías, pero al menos me paro comprometido con hacerlo. Aquellos tratan de presentar una proyección más perfeccionista, más en un sentido totalmente figurado. Necesitamos empezar a hacer este cambio porque si no la cultura nunca va a llegar y los resultados de calidad siempre van a ser de papel, van a ser solo para pasar exámenes y solo van a ser cuando se enoje el director. Cuando pasa algo malo, nadie quiere que grite el director, nadie quiere que el jefe se moleste. Lo que necesitamos es empezar a entender todas las perspectivas. Ahora, ya les hablé de la perspectiva directiva, ¿no? Esta es la perspectiva del personal, pero nos falta una. Y no quisiera decir que es la más importante, pero me parece clave. Y es la visión del paciente. ¿Qué piensa el paciente? ¿Qué ve como cultura el paciente de la organización? La perspectiva del paciente es interesante porque el paciente no conoce tu cultura, pero la vive. Es decir, el paciente no sabe qué pasa atrás, no sabe si la jefa de enfermeras tiene toda su plantilla completa, no saben si no tiene mantenimiento un equipo, desconoce si hacen control de la cloración del agua, desconoce si lo van a identificar correctamente, desconoce si le tienen que pedir un consentimiento informado, desconoce si le van a dar educación. Él solo vive lo que lo hacen sentir. Entonces acabamos de ver la perspectiva directiva, cómo lo ve la cultura, cómo ve la cultura el personal, cómo ve la cultura el paciente. ¿Qué suele creer que es cultura el paciente? El paciente ve por cultura cómo lo miran, cómo le hablan, si se siente respetado, si siente respeto, si lo están escuchando, si se siente seguro o se siente ignorado, si hay empatía o parece que sienten que llevamos prisa, ¿no? El paciente, tenemos de dejarlo muy claro, el paciente no ve procesos, el paciente ve personas y vive resultados. Y ahí es donde entra toda esta magia, donde realmente está el arte de la ciencia de la implementación. No está en los documentos, está en el abordaje, en la negociación, en la comunicación y en la relación que tenemos entre personas. Cuando nos demos cuenta de esa parte, tendremos prácticamente un posicionamiento sólido para implementar cualquier estándar. La ISO 7101 está enfocada en construir una cultura y nos está dando perspectivas, nos está dando requisitos, nos está dando criterios, pero sin estos elementos humanos, nada va a ser posible. Tú puedes tener el mejor equipo, literal, puedes tener, ¿cuántos de ustedes en su organización no pueden tener a los mejores especialistas, de los grandes que pueden haber en sus países? La realidad es que eso no es garantía si no hay una cohesión en equipo, si no hay una colaboración, si no hay una integración, si no hay intereses compartidos. Ahora, entonces, si el paciente no ve procesos, solo ve personas y resultados, el paciente cómo evalúa la cultura, a través de cómo lo trata el personal, él observa si hay coordinación o desorden. En 2019, en un foro en Brasil, Donald Berwick mencionó que cuando le tocó pasar a hacer visita con un niño, él es pediatra,
un niño le comentó, estaba hablando de alrededor de una edad de 8 años y comenta que les mencionaba que cuando le preguntaban una información mencionó, ¿por qué me lo vuelven a preguntar? ¿Por qué están tan desorganizado? O sea, él se daba cuenta desde su posición como paciente si algo está funcionando o no, si está desordenado o no, si está coordinado o no. ¿Ustedes creen que el paciente no se da cuenta o creemos eso de pronto? Pero la realidad es que no, está tan receptivo como no tiene idea. Él puede darse cuenta si algo no está llegando, si alguien se está molestando, si hay problemas entre el mismo personal, si alguien... Totalmente, de verdad, créanme, vayan y hablen con ellos. Yo la verdad que no solo para poder aplicar calidad, para poder trabajar en esto, para poder hacer, la verdad que créanme que no fue a través solo de los libros. O sea, los libros podemos leer, están ahí. Necesitamos ir a respirar las áreas, platicar con los pacientes, platicar con el personal, quedarnos callados y observar un día de trabajo en las áreas. Esa es la forma en la que nosotros vamos a poder comprender cómo podemos ayudarles, cómo podemos incorporar y adherir la calidad para mejorar la atención. Y también empezar a ver a la persona, es decir, no solo al paciente, sino al colaborador, como elemento clave del resultado. Porque de pronto se habla de atención, ¿no? Y se habla de seguridad del paciente, pero hay que hablar de la seguridad del personal. Hay que hablar del bienestar del paciente y hay que hablar del bienestar del personal. Entonces, cuando empezamos a abrir este campo, de verdad que los resultados son distintos. A mí me ha tocado que los mejores resultados que he podido ver, en los que he podido trabajar, es cuando realmente involucro a la gente. Y no es motivándola, no es empezar, oye, tú aplícate, tú eres muy bueno, tú necesitas hacer esto, ni tampoco de manera de castigo. Es cuando muestras un interés genuino por lo que están haciendo y te das cuenta que tú también puedes fallar. El que no reconozcamos los errores puede afectar a la cultura, porque no nos puede mostrar como una persona perfecta, que no se equivoca, sino aquella que también reconoce cuando no suceden las cosas. Y eso el personal lo entiende. De verdad, créanme que sí. ¿Y qué más ve el paciente? Claridad de la información, la amabilidad, la seguridad que él percibe. Tenemos por ahí un cuestionario muy importante que lo publican en México como la acción esencial de seguridad del paciente número 8. La HRQ desde el 2002 lanza su primer cuestionario. Hoy en día tenemos el cuestionario, el SOPS 2.0, donde podemos hacer un cuestionario de percepción. Dice que mide la cultura, mide la percepción del personal con relación a las medidas y las acciones de seguridad que tenemos para atender a los pacientes. Es decir, es la perspectiva. ¿Ven cómo la cultura es más integral? Ese cuestionario solo enfoca la perspectiva del personal y la perspectiva del paciente. Y la perspectiva directiva, esa es la parte que también necesitamos considerar. Entonces, tú haces un cuestionario y tú consideras que ciertas medidas están bien o no en temas de seguridad del paciente, pero el paciente también percibe. ¿No han visto? De verdad es que les digo que las respuestas están ahí. El paciente te puede decir, es que tengo miedo, es que escuché, ¿no? Y me acuerdo cuando es que escuché que no sabían si yo tenía que bajar ahorita, o sea, a quirófano, ¿no? Igual así nos ha arribado o nos ha abordado familiares, oye, estoy preocupada, es que pues supone que fueron a hacer un estudio, ¿qué es lo que está pasando? Obviamente no sabe que todavía le falta un tiempo para que pase su paciente. La verdad es que el paciente y la familia tienen un criterio de percepción de la seguridad, y yo lo he mencionado incluso en otros foros y en otros escenarios, el principal juez es el paciente, de verdad. El paciente, y justo ahí fue cuando yo lo empecé a compartir en algunos eventos. Cuando se atiende al paciente y se va, le pregunta si el hospital está certificado o no, y no sabe. La respuesta es no, no sé. No, no sé, pero me trataron bien, yo pienso que sí. Ven cómo, incluso puede ser que no esté certificado, pero como recuerda que el paciente te va a evaluar y el resultado del paciente va a estar como lo tratan y como se ha sentido tratado. No solo desde la parte de respeto, sino desde el resultado de su atención. El que haya salido sin dolor, el que haya de verdad, esa parte es muy importante. Por eso es de que se empezó a impulsar muy fuerte los PROMs, los PREMs, para poder no solo considerar la experiencia del paciente, sino la percepción del resultado que está recibiendo el paciente por parte de nuestra atención. Entonces, para el paciente la cultura es cómo me siento cuando estoy aquí. Esa es la verdadera cultura para el paciente. Él puede definir, él les puede decir, de verdad, ¿quieren saber cómo estamos operando? ¿Cuál es la visión? Hay que preguntarles. Así como les hacemos encuestas y demás, podemos empezar a indagar y ver cómo percibe la organización.
y tomarlo con patrones y tendencias, con una buena gráfica y empezar a ver cuál es la retroalimentación genuina del paciente por parte de nosotros, del personal. Entonces, en cuanto no tengamos las tres visiones, directivo, personal y paciente, no vamos a poder construir una cultura de calidad. Y yo puedo traer aquí a la mesa la ISO 7101, puedo traer a la mesa algún modelo de acreditación internacional, de JCI, en fin, vas a poder lograr la segunda capa. ¿Por qué? Porque te pueden presionar, te pueden obligar, te pueden amenazar, te pueden motivar, pero el objetivo es solo certificarte y no buscamos eso. Lo que buscamos es que nos permita establecer un camino que sea sostenible, que nos marque identidad. No queremos que nos identifiquen como perfectos, pero sí como personas y profesionales comprometidos de que daremos nuestro máximo con los recursos disponibles que tenemos y con el caos que estemos viviendo ese día para atenderte. Eso sí es sinceridad, eso sí es confianza. No te puedo vender la idea de que somos perfectos y no te puedo vender la idea de que no puede pasar algo. Lo que sí te puedo asegurar es que trabajamos para evitar que cualquier cosa mala te suceda. Y eso la verdad es que construye. Y cuando un compañero de trabajo te vea hacer este planteamiento, tiene dos cosas, o reírse de ti o empezar a decir, oye, tiene razón. Pero la verdad es que de pronto se vuelve una bola de nieve. Cuando más empiezan a sumarse a una inercia, los demás empiezan a mimetizarse o empiezan a adherirse. Esa es la realidad. Entonces, tenemos esas tres perspectivas directivas, la parte personal y la parte del paciente. Y el paciente, como finalidad y como conclusión, el paciente nos tiene confianza. Eso es algo que yo le digo, incluso pareciera inmerecidamente, pero la verdad es que gracias. Y el paciente siempre va a estar confiando en la atención. Sea cualquier institución, la etiqueten por buena o por mala, el paciente ahí está. Y confía, y confía. Y esa parte es la que tenemos que tener muy clara. La confianza por parte del paciente la tenemos ganada. Asumamos la responsabilidad y alineemos nuestros esfuerzos para que las actividades que hacemos no es que lo pide la norma, es que lo piden para certificación, en lugar de decir, es que esto nos ayuda a evitar esto, es que con esto estamos previniendo esto, es que esto nos ha ayudado a trabajar mejor, esto está generando mayor confianza en el personal, esto es lo que le agrada al paciente. No dices, es que le tienes que dar educación porque ahora la norma nos está pidiendo esto. No, pues ahora tenemos que medir indicadores porque nos lo está pidiendo la certificación. ¿No? ¿Por qué no decimos estamos empezando a medir porque no sabíamos qué rayos estaba pasando en el proceso? Porque no te puedo decir si lo estamos haciendo bien o mal. Esa es la realidad que de pronto disfraza y pone esa telita que no nos deja llegar a la parte principal. Nos pone como barrera que es una obligación hacer esto, cuando la realidad es que es una gran oportunidad para mejorar lo que estamos haciendo. Cuando cambiemos esa perspectiva, todos van a ganar, todos de verdad. El que está buscando negocio va a ganar, el que esté buscando paz la va a ganar, el que esté buscando acción también la va a ganar. El tema es que tenemos que empezar a desprendernos de idealismos y empezar a aterrizar las cosas en su justa dimensión, en la justa realidad. Esa es la parte importante. Entonces, la cultura organizacional, la cultura de calidad de seguridad del paciente puede definirse o identificarse y dejarse muy claro cómo se hacen las cosas realmente aquí cuando nadie te está mirando. Y eso es lo que les mencionaba al inicio. La cultura es el reflejo de los resultados. Les he mencionado que la cultura es aquello que hacemos cuando nadie nos está supervisando, cuando nadie nos está obligando a hacerlo y cuando nadie nos está mirando. Es cuando a alguien le gusta trabajar, cuando le gusta leer, a alguien le gusta ir al gimnasio. No lo hace por otra motivación más que es parte de su identidad. Si tú no te sientes identificado con estas acciones, difícilmente las vas a poder mantener sostenibles en el tiempo. ¿Qué es la cultura? Define la personalidad de tu organización, define una identidad, cómo quieres ser identificado, cómo quieres ser recordado, cómo quieres que identifiquen a nuestra institución. Y algo muy importante es que la personalidad y la identidad se la dan las personas. Esa es la realidad. Los grandes hospitales, las grandes empresas son el reflejo de su equipo. Y el prestigio que ganan las marcas es gracias a las personas. Esa es la realidad. La cultura es la forma de actuar de su empresa. La cultura es cómo funciona su ADN institucional, que hasta suena muy el ADN. La verdad es que es la forma en que nos comportamos. Punto. Si somos salvajes, pues bueno, nuestra identidad y nuestra cultura va a ser salvaje. La realidad es que cómo sincronizamos cuando tenemos tantas ideas, tantas cabezas, tantas personas que están trabajando al mismo tiempo en un entorno caótico, en un sistema complejo. Eso es lo que vuelve complicado todos estos elementos. Entonces,
Tenemos aquí 4 tipos de culturas. ¿En cuál se encuentran ustedes? No me lo respondan, anótenlo, considérenlo. Hemos pasado seguramente por varias de estas. Tenemos la cultura reactiva, donde normalmente actuamos cuando se presenta un problema. Ah, nos pasó esto, nos cerró la autoridad en México, ¿no? Cofepris. Ahora pues sí tenemos que cambiar los flujos, yo no sabía que se necesitaban hacer los filtros de aire, bueno, ahora hay que comprarlo. Pero aparte ni siquiera se asume. ¿Por qué no me dijeron? Si me han dicho los hubiera comprado, la culpa no es mía, o el de mantenimiento. No, es que yo ya había avisado, ¿no? Otros dicen, es que siempre había sido así. Son elementos de cultura reactiva. Actuamos solo cuando hay un problema. Alguien debe tener la culpa. Y aquí siempre lo hemos hecho igual. Y la calidad solo es papel y solo es simulación. Esa es una cultura reactiva. Tenemos también la cultura relacionada, vamos a ver, la cultura que es dependiente. La cultura dependiente, o la cultura que está enfocada hacia los diferentes enfoques, digamos que te ves más presionado a hacerlo, ¿no? Entonces, esta cultura que es dependiente, ¿no? Tengo el cumplimiento porque tengo una presión externa. Te voy a decir algo, ya estoy viendo que todos los hospitales se están certificando en esa norma, o se están certificando en algo por ahí que traen, pues yo también debo de tenerlo. ¿Cómo me voy a quedar atrás, no? No lo hago por intención, no lo hago porque me interesa, lo hago porque los demás lo están haciendo. Y es algo que alguien ha jugado con ese enfoque del social proof, donde dices esta aprobación social. Ah, si lo tienes hospital debe ser bueno. No, a ver, ¿qué es bueno para ti? ¿Para ti es bueno qué? Para los demás déjalos que hagan. Para ti, ¿qué es lo bueno? Entonces nos volvemos una cultura que está mucho más pendiente de lo que hacen otros y entonces siento esa presión al interior y tengo que hacerlo. Otro elemento es que me lo piden las normas, es que si no me sancionan, es que si no, no puedo comprar medicamentos controlados, ¿no? Porque me lo pide la norma, porque me lo pide un auditor, o sea, no hay una intención de cambio profundo, no hay una intención de hacer las cosas mejor. Lo hago porque me veo forzado y obligado. Yo quisiera solo tener un carro de paro para todo el hospital. Bueno, pues querer no empobrece. El tema es que tienes que tener uno en cada piso y tiene que haber áreas destinadas. Oye, me acuerdo que alguien me decía, y realmente necesito tener un carro de paro aquí en el área de imagenología. Bueno, por ejemplo, alguien decía, pues es que tengo aquí a la vuelta urgencias, por ahí podemos hacer algo. En fin, ¿qué significa? Que nos vemos presionados a hacerlo, porque nos obligan a hacerlo. Yo no le llamaría tanto la cultura dependiente, yo le llamaría más la cultura más como, es como darle un sentido a lo que los demás están haciendo, ¿no? Y sin preocuparme y sin pensar en lo que realmente yo necesito. Y ahí, ¿cómo se entiende la calidad? En la reactiva es una simulación. Me acuerdo que hasta el personal dice, no, esto está simulado. Yo me acuerdo cuando me decía una compañera, una amiga que tuve en un instituto cuando estuve trabajando, de decirse, pues, ni siquiera sé cómo ganamos el Premio Nacional de Calidad, la verdad es que ni siquiera nos enteramos, no sé cómo si no tenemos esto. Entonces, ¿qué tiene la percepción? Que es una simulación. ¿Qué hace la cultura dependiente? La que está al pendiente de, me obligan, es que me lo pidió el auditor, es que me acuerdo también, es que me lo piden en el manual de certificación. O sea, si no me lo pidieran, entonces no lo haría, ¿no? ¿Qué sucedió a lo largo de los años en México cuando cambiaron los manuales y empezaron a quitar indicadores? Antes tenías que hacer 25 indicadores, después de 25 indicadores te obligaban, ahora eran 16 y de 16 pasó a 12. Entonces fueron así como disminuyendo y demás. ¿Y qué es lo que sucedió? Solo hago lo que me piden. Es esa cultura, solo hago lo que me obligan a hacer. Si mañana dicen la certificación es obligatoria para todos, vamos a entrar en aquellos que dicen, qué bueno, yo estaba certificado, mira, sí era mi intención. Otro van a decir, estamos obligados, agobiados y obligados a certificarnos en calidad. Qué bueno que no la han hecho obligatoria, van a decir, ¿no? Y ahí la calidad se percibe como chequeos, solo checklist, solo formatos para probar, revisar. Tenemos la cultura participativa, donde realmente los equipos se involucran, no tienen miedo de reportar, ¿no? Tienen mejoras locales, es decir, el departamento de terapia intensiva puso un proyecto de mejora, no hay burlas, no hay, ¿para qué lo haces, no? Hay un ambiente distinto, hay un nivel de madurez mucho más alto en decir, bueno, yo en farmacia voy a empezar a poner estos códigos de colores, voy a poner esta estrategia, ¿no? Ahí la cultura, ahí sí la calidad dentro de esta cultura, sí parece que la calidad es una herramienta útil.
Oye, ¿y no sabes cómo aplicar Lean Six Sigma? Oye, platícame más qué es un Pocayoc. Oye, por ahí escuché algo de cultura justa, ¿me puedes decir de qué se trata? O sea, empiezan a ver que herramientas de indicadores, auditorías, herramientas Lean sí son útiles. ¿Por qué? Porque hay un involucramiento. ¿Y saben por qué? Porque el personal empieza a identificar que eso le va a mejorar. Uno hace un cambio y acepta algo cuando encuentra un beneficio. Cuando no, es donde hay resistencia al cambio, es donde la zona de confort más se posiciona, ¿no? Entonces tenemos, por otro lado, la cultura, que es cultura generativa. Esta cultura plantea que la seguridad y la calidad son valores reales. Es decir, ya no tengo que decirte, es como yo tener que decirte, oye, pero no soy mentiroso, ¿eh? O sea, ya no es necesario que tengas que aclarar las cosas. Parecía que eso es natural. Ya es como de todos estamos confiando, todos sabemos que si hubo un error, oye, pero no me equivoqué, ¿eh? O sea, realmente yo lo hice bien. No tendrías que dar explicaciones. Todos saben que si hay un error, sucede. Es parte del sistema. No lo deseamos, pero trabajamos siempre para evitarlo. Es muy distinto esa filosofía de trabajar para evitar, ¿sí?, que pensar en que somos perfectos. Creo que necesitamos empezar a transmitir a nuestras organizaciones que la calidad, que las certificaciones, que estos grandes planteamientos de prácticas de calidad son muy buenos, pero no pueden ir solos. Tienen que ir de la mano con la coherencia. Tienen que ir de la mano con la forma de vivir en esa institución. El error se usa para aprender. Nadie lo quiere, pero hay que ver qué fue lo que sucedió. Y les voy a comentar otro elemento de los errores. Muchos se quedan trabajando en los errores, dan tantas vueltas, y cómo sucedió, y empiezan a hacer todo esto, ¿no? Yo les voy a decir que gran parte de esos errores no se van a presentar. Analicen cuántos de los errores y cuántos de los eventos adversos que han tenido en sus organizaciones, tal vez vamos a imaginar que hubieran tenido 10. ¿Cuántos de esos 10 realmente tienen factores para volver a presentarse? Es increíble cuando uno analiza eso. Cuando me ha tocado analizar los eventos, he llegado a encontrar de verdad 70-80% de ellos que no se volverían a presentar. O sea, fue algo completamente hasta ilógico algunas cosas que se presentaron. Entonces, ¿qué necesitamos analizar? Que también debemos de empezar a estudiar de estos 200 pacientes, que el 5% presentó errores o quejas, pero los otros, en este caso los otros 190, que representan el 95%, no sufrieron daño. Es que pareciera que seguimos manteniendo una cultura donde seguimos señalando, es como si yo hice algo bueno, vamos a imaginar que yo di 5 clases, ¿no? O estuve en 5 cursos. Y tal vez una sesión dice, no, pues la de cultura de calidad y seguro del paciente fue la más aburrida, recibo quejas, se molestan, empieza a decir, oye, no sabes nada, ¿no? Y me quedo clavado en esa, ¿no? Sí, es que soy malo, es que sí, no debí haber hecho eso, no pude haber hecho esto. Y las otras 4, la gente contestó que estaba muy bien, que le agradó, que aprendió, que le dio otra visión, que le aperturó otras ideas, que lo hizo regresar a muchas cosas positivas. Pero me quedo clavado en esa, así como una mecedora, es que, es que lo hice mal, es que no estuvo bien. Ese es el gran problema de solo estar pensando en los errores y de solo estar trabajando para resolver esos problemas. Necesitamos empezar a dar un giro y empezar a reconocer, Luis, eres bueno, hiciste 4, no se puede hacer todas bien. Mañana tal vez das otras 3 y las 3 salgan bien. Yo no puedo tener en la cabeza que algo me va a salir mal. Yo tengo que dar mi máximo, tengo que prepararme y estar tranquilo de que estoy dando mi máximo. Y listo. ¿Me garantiza el éxito? No. De las personas que están ahorita aquí, si hacemos una encuesta, ¿todas van a salir que esto fue positivo? A lo mejor no. Pero yo no puedo estar pensando en eso. Igual en las organizaciones. Debemos de empezar a ver también este otro lado positivo de lo que está saliendo bien, porque de ahí es la principal ancla para cambiar la cultura. Cuando tú empiezas en lugar de quién se equivocó, imagina ahora al revés. Tú vas y te acercas al camillero. Vamos a llamar que el camillero se llame Jorge. Jorge, y pues lo primero que va a pensar es que hice mal, ¿no? Jorge, quiero reconocer que de todos los pacientes hemos tenido ya 45 días sin caídas de paciente en traslados de hospital a quirófano, en traslados internos, y la verdad que quiero reconocer esa parte, ¿no? Igual nos gustaría que si hacemos una reunión, nos compartas qué has estado haciendo, cómo, mire, es que ahora hacemos esto, antes no hacía esto, o no me fijaba que tenía riesgo de caída.
Pero no, a veces lo buscamos porque, ¿qué pasó aquí? A ver, tienes que ir mañana a una reunión a las 11 de la mañana a explicarnos qué fue lo que pasó con el paciente, porque vamos a hacer un mapa de hechos, vamos a anotar en dónde te equivocaste, dónde nos equivocamos, y tú dices, bueno, no quería que eso sucediera, ¿no? O sea, realmente el sistema falló de alguna manera, pero también hay que estudiar el sistema cuando está funcionando. Creo que ahí es donde está la riqueza de la información. Yo tengo que estudiar qué es lo que estoy haciendo bien, por qué es lo que debo de mantener haciendo bien. Si sigo pensando que voy a tener un error de medicación por algo que tal vez no va a volver a suceder, me hace perder tiempo valioso para ver por qué los demás no han tenido errores de medicación. Y ese es un enfoque distinto que la cultura va a permitir crecer hacia esta cultura generativa donde nos vamos a dar cuenta que las fallas pueden darse, pero que realmente es más lo que estamos haciendo bien. Y no es un premio de consolación porque no es justificarlo. Es que tampoco podemos cruzar los extremos a que entonces todo lo hacemos mal, ni todo lo hacemos bien, ni todo lo hacemos mal. Estamos en ese desarrollo en el que buscamos posicionarnos, ¿ok? Entonces aquí la calidad es a la que queremos llegar. La calidad se vuelve parte de la identidad. Ni siquiera abordamos temas de calidad, identificamos a nuestros pacientes, tratamos con respeto a quien llega. Hola, buen día, ¿usted es? Luis. Mucho gusto, Luis, de verte. Dinos en qué te podemos apoyar, qué sucede. No, es que mi mamá, ¿qué? Tranquilo, vamos a apoyar. Es un sentido donde yo tengo que incluso hasta disfrutar al máximo lo que estoy haciendo. Habrá días buenos, habrá mejores que otros, totalmente. Pero el que yo no vaya con el máximo entusiasmo, con el gusto de poder hacer las cosas como debo hacer, eso no me lo van a quitar. Y eso es lo que tenemos que transmitir, porque entonces yo puedo ir, tuve un mal día, pero el que haya tenido un mal día, el que me haya pasado algo, el que me haya equivocado, el que haya hecho algo que no era mi intención, que se presentó, que tal vez era la persona equivocada para estar en el momento equivocado, no me va a marcar. Entonces, ¿por qué ahora tenemos tanto síndrome de agotamiento? ¿Por qué hay burnout? ¿Por qué tenemos que hacer un programa de segunda víctima? ¿Por qué es tanto el peso que cargamos por no equivocarnos que nos paraliza? ¿Cuántos de ustedes y cuántas personas que conocen dejan de hacer las cosas por miedo? Dejan de hacer las cosas porque no quieren equivocarse. Cuando un profesional de salud se equivoca y eso lleva a una repercusión crítica al paciente, para recuperarse y volver a tener la confianza, va a depender de su cultura, de la confianza que tiene la institución en él. No de decirle, no pasa nada, no aguantas nada, así nos pasa, yo ya llevo 3. Es distinto, es muy distinto y está ahí. Y es algo, yo considero que ya desde que tenemos una presión de hacerlo bien, ya no funciona, te paralizas. Voy al mismo ejemplo, y perdón que lo exprese en ese sentido, pero de verdad que es muy marcado. Tú diriges un equipo, tienes un equipo de fútbol, vas a meter a una persona y es delantero y tiene que hacer goles, esa es su función y tiene suscripción de puesto, lo que tú quieras. Pero si tú le dices, con el primer balón que tengas y lo falles, te saco. ¿Qué va a hacer? Pues mejor ya no me metas. O si entra, no va a tirar a portería porque tiene miedo de fallar, tiene miedo de equivocarse. Cuando salimos de la carrera, todos ustedes y yo, teníamos algo, aparte de toda esa energía cuando vas saliendo, pues te quieres acabar el mundo, tú te lo sabes todo, tú no te equivocas, tú eres perfecto. Todos pasan por esa etapa, o todos pasamos por esa etapa. ¿Qué sucede? Que en las mismas vivencias te van posicionando donde tienes que estar, te van ubicando, ¿no? Pero la realidad es que con esa energía, con ese entusiasmo, con ese cero miedo a equivocarte, yo no lo veo en muchas organizaciones de salud. Yo veo como, pues mejor no lo hago. Ya ves, la pasada, la enfermera, pues a mi compañera, pues la despidieron por eso, mejor yo. Y entonces ahí es donde está. Uno no se da cuenta porque cada uno ve ciertas etapas, ciertas capas, ciertas zonas y no terminamos de ver todo completo. Este es el punto y estamos entrando a punto de cierre de la sesión, pero estamos comprendiendo que la cultura nace en las personas, que la perspectiva de las personas de acuerdo a su rol es diferente y que vender la idea que no es congruente no va a construir una cultura. Que si queremos un certificado está bien, pero eso es un proyecto, pero no es una cultura. Tú puedes estar certificado y no tener una cultura. Tú pudiste haber demostrado capacidad para demostrar en 3, 4, 5 días que en esos días lo hacías muy bien, pero los otros 360 días no.
pero ya no importa, porque ya tengo un reconocimiento. Es igual. ¿Cuántos de nosotros hemos terminado la carrera y tenemos ahí un título que nos respalda? ¿Cuántos hemos mantenido vigentes nuestros conocimientos? Los contadores tienen que mantenerse cada año con el prontuario fiscal actualizado, los abogados cada vez que hay una ley nueva, los clínicos, las enfermeras, ¿no? Los médicos. Esa es la vida. La vida no es fija, la vida es dinámica, la vida es cambiante y tenemos que estar preparados para eso. ¿Qué presentó el año pasado la Harvard Business Review el 25 de agosto del 2025? Hizo hincapié en algo con lo que vamos a cerrar esta sesión y espero que pueda transmitir justo la idea que la verdad que es muy, muy profunda en cuanto a por qué no vemos la calidad reflejada en los resultados y por qué tengo tantos años haciendo esto, ¿no? Y no veo resultados, porque no dependen solo de ti. No es un trabajo individual, no es individual. En la publicación de Harvard, en ese publicó relacionado a cultura organizacional, para cambiar la cultura de la empresa, céntrese en los sistemas, no en la comunicación. Y esto fue interesante. Y el que tú comuniques y digas, es como, en este sentido, ¿qué sistema tienes? No qué es lo que dices que haces. Necesitamos empezar a centrarnos en los sistemas. Yo tengo que entender que desde que el paciente ingresa hasta que el paciente se va, pasa por una turbulencia de áreas y de actividades. Tengo que identificar dónde hay posibles riesgos, dónde debo de prestar mayor atención, dónde debo tener ahí los picos, dónde debo tener la situación, dónde hay más felicidad, dónde hay mejor. Tengo que empezar a identificar eso. Y eso solo nos lo dan los procesos. Los procesos, ahora sí, viene la parte interesante. ¿Qué es lo que hemos venido trabajando todo este tiempo, durante todos estos últimos años? Esto es la parte de trabajo de calidad. El trabajo de calidad pareciera que no está en el campo. La calidad está aquí, en el escritorio, donde todo parece lucir más fácil, ¿no? Y desde aquí empezamos a idealizar un proceso y empezamos junto con una computadora a crear el procedimiento, objetivo, alcance, paso 1, políticas, y nos queda tan hermoso que realmente lo que queremos hacer ahí, ¿no? Lo que queremos hacer ahí, perdón, justo es como que sales tan motivado, mira qué bonito procedimiento me quedó. ¿Saben qué es lo que pasa aquí? Que lo vas a llevar al colapso, a las áreas donde vas a tener bloqueo. ¿Sabes qué va a pasar? Te va a decir un médico, así no lo hago. ¿Sabes qué va a pasar? Que diga la enfermera, es que eso no está mal. Entonces de pronto puedes frustrarte, molestarte, decir, entonces que lo hagan ellos y das la indicación y entonces ellos se ponen a hacer un procedimiento y lo van a redactar como ellos consideran y también no están exentos a redactar el idealismo. Todo siempre cuando hacemos un procedimiento lo redactamos como nos encantaría verlo, lo redactamos como nos gusta, lo redactamos como debe de ser. Y el debe de ser es algo que se debe manejar con pincitas en salud, porque no somos una empresa estandarizada. ¿Por qué? Porque una fábrica sí sabe que los lotes deben de llevar, tienes máquinas, tienes estructuras, hay controles, hay inspecciones, definitivamente aseguran, por eso es aseguramiento de la calidad, hay inspectores de calidad, pero la realidad es que en salud se te puede complicar algo. Es como el conocimiento en la salud. ¿Qué pasa cuando llega un paciente? Empiezas a hacer un interrogatorio porque necesitas ver, esto puede ser, y pasa esto, empiezas a descartar y avanzar hasta que llegas a un diagnóstico, pides laboratorios, pides estudios, vas descartando y vas confirmando. Pero no es como que cualquiera que llegue con los ojos en esta posición, llorando, con un brazo moviéndose, siempre va a ser una fractura. No es así de fácil. El sector de salud es el más difícil de todas las empresas. Y he platicado con muchos, no, Luis, que no sabes lo que es en las petroleras, es que no sabes lo que es la nuclear, no sabes lo que es esto. No sabes, por ejemplo, teníamos un cliente que era del área de energía, dijo, no tienes idea de los peligros que hay ahí, no tienes idea de lo complicado que es. No demerito y no complico las situaciones. El tema es que aquí no son personas cuidando personas. Es decir, aquí el tema se vuelve mucho más directo, ¿no? Entonces, regresando a esta parte del idealismo y del redactar los procedimientos, ¿cuál es el cambio que debemos de tener ahora? Cuando habla de centrarnos en los sistemas, es centrarnos en los procesos, y los procesos están en las áreas.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que aquí desde el escritorio bajaban los documentos y entonces teníamos este bloqueo. Pero si de pronto quien los bajaba tenía autoridad y poder, es que ahora sí los haces. Y la realidad es que entonces, claro que lo van a recibir, porque los estás obligando. Eso no es una cultura, estás obligando a alguien. Es muy distinto, claro, hay reglas. Es muy distinto obligar a respetar un reglamento por términos de respeto, por términos de conducta, y otra cosa, imponer ideas cuando alguien no es el experto de lo que está hablando. ¿Qué es lo que se debe de hacer? Acá está el área clínica, aquí tenemos la enfermera, tenemos a los médicos, y entonces tal vez podemos trabajar en un sentido de estudiar el entorno, mapear, alinear, revisar y aprobar. Y esta aprobación debe ser práctica, fácil. ¿Y sabe qué va a pasar? Que ahora en lugar de hacer este flujo descendente, va a ser ascendente. Va a subir un documento ya validado por la gente que lo hace. ¿Qué es lo que tú debiste haber cuidado? Que cumplía con los criterios de la certificación, que cumpliera con los criterios de seguridad del paciente, que cumpliera con los criterios de atención central en la persona, con la normatividad. Nosotros estamos para decir, mira, doctor, me encanta, me gusta esta forma, pero ¿en dónde está aquí la parte donde vamos a identificar al paciente? Es que no hay forma de hacerlo por esto. A ver, platíqueme, doctor, ¿por qué no se puede? ¿Y qué le parece si lo manejamos así? Esas son el tipo de conversaciones que construyen la cultura. El que no estoy más arriba que tú, estoy respetando los puntos de vista para llegar a una conclusión. Y cada quien tiene que tener su rol bien definido. El experto es el experto, el facilitador es el facilitador. Y entonces cuando sube este documento, sube muy bien, sube validado y sube con lo más importante que debe tener una cultura de calidad, el compromiso y el reconocimiento del que lo va a hacer. Yo no puedo sentirme parte de algo donde nadie me ha invitado, donde nadie me toma en cuenta. Lo publicaba apenas hace, no sé si ayer o antier en redes sociales. Hay una diapositiva que compartí hablando de liderazgo en las redes de LinkedIn, y justo había una parte donde el personal de salud no es que tenga resistencia al cambio, es que tiene resistencia a no ser considerado. Esa es la realidad. No lo toman en cuenta. A la enfermera le están comprando insumos, instrumental que va a utilizar y nunca le consultaron y de pronto tiene unas tijeras que se le rompen, tiene instrumental que no funciona. ¿Por qué no consultamos a los expertos? ¿Por qué no hablamos con la gente de farmacovigilancia? ¿Por qué no hablamos con la enfermera? ¿Por qué no hablamos con el médico? ¿Por qué no hablamos con el que lo va a hacer? Nos ahorraríamos muchos problemas y ganaríamos compromiso por parte de alguien que se vio involucrado. Cuando quieras ver si alguien se va a comprometer, ve qué tanto pide participar, porque así va a ser más fácil desprenderse del resultado. Ahí lo vas a ver. Hay gente que dice, no, mejor yo no opino. Pues claro, es mejor no opinar porque no tienes una tendencia hacia uno o hacia otro lado. Entonces hay muchos que navegan con esa bandera blanca, pero realmente necesitamos tomar postura y decir, hay que asumir el rol, hay que asumir la responsabilidad y hay que comprometernos. Esa es la verdadera cultura. No pasarnos solamente horas leyendo manuales, listados, normas, ISO. Por ejemplo, cuando implementamos esta norma de ISO 7101, pues me parece increíble porque empezamos con la sensibilización. No llegamos, tú tienes una parte técnica y una parte de proyecto. La parte de programación, la parte de entendimiento, la parte de contexto, sí, tú llegas y haces un diagnóstico situacional. ¿Es un hospital público o privado? ¿Qué servicios ofrece? ¿Qué tiene? ¿Qué licencias lo respaldan? ¿Qué autorizaciones tiene? ¿Cuáles son sus principales eventos adversos? ¿Cuáles son las principales quejas? ¿Cómo están los servicios? ¿Cómo está su organigrama? Esa es la parte técnica. Pero la parte importante es la sensibilización. El entrar a un entorno de gestión del cambio, entrar a un entorno de adaptación. Ese es el más importante que muchas organizaciones pasan por encima. Todos hablan de plan de trabajo, todos hablan de lo que hay que conseguir el siguiente mes, pero pierde de vista que eso no se va a dar si no involucras y si no convences, si no comunicas y si no incluso negocias con la gente que lo va a hacer. Esa es la vida real. Esa es la vida real. Entonces, con este enfoque de calidad, lo que estamos haciendo es que la calidad, para que se cree una cultura, tiene que nacer desde el origen, desde las áreas. Ese es, por ejemplo, hay un tema contable, hay que escuchar al contador, cuáles son las estrategias. No es como a mí me vale y yo ya lo compré, hazle como sea, por eso eres el contador.
Yo no sé en dónde lo encuentras, yo no sé dónde lo vas a encontrar, pero no estoy dispuesto a pagar más de 20 pesos por eso. Ese es tu problema. Yo no sé cómo le vas a hacer, pero en 3 días me tienes que contratar a esta persona. Yo no sé cómo esté tu dinámica, pero tienes que hacer esto. Ese tipo de presión creen que mandándola en ese sentido, con esa presión, con ese nivel de autoridad, los resultados se van a dar. Claro que te va a conseguir alguien en 3 días porque lo presionaste, pero te va a traer alguien que no te va a funcionar. Va a resolver el problema. Va a abrir un hoyo para tapar otro. Y eso no puede pasar, eso no es cultura, eso no es una forma adecuada para operar. Entonces, el involucramiento en el sistema, ¿ok? Entonces, quiero cerrar con las siguientes diapositivas de manera muy puntual, sin abordar, porque esta no es una sesión técnica, pero quiero comentarles por qué la norma ISO 7101 es el principal pilar que podemos tomar. ¿Por qué? Porque se enfoca hacia la perspectiva directiva, cláusula 5.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, se involucra en la revisión por parte de la dirección, cláusula 9.3, involucra al personal, cláusula 8.10.8, programa de salud y bienestar del personal, cuida el medio ambiente, se enfoca en hacerlo práctico, en hacerlo fácil, en mirar a los ojos al paciente, en abordar y comprender su diversidad cultural, en entender sus necesidades, en evaluar cómo se siente. Por eso soy un convencido de que esa norma es el marco de referencia principal para la calidad. Y ese es un pilar fundamental para construir una cultura. La cultura va de la mano de la parte técnica porque no podemos ser unos improvisados, pero va de la parte de las personas, de ser congruentes, de dar identidad, de escuchar, de aportar, de hacerlo sentir parte del proyecto, de hacerlo sentir parte de la institución. Ahí es donde radica la cultura. Cuando ustedes tienen un alto índice de rotación, algo está pasando. Algo está pasando. Son signos de alerta, son esas famosas red flags de no sé, no lo sé, ¿no? Parece complicado, parece difícil. Entonces, prácticamente cerrando esto, yo los invito a que revisen la norma ISO 7101, que se enfoca en todas las perspectivas que estamos comentando, apoya a los directivos, apoya al personal, apoya al paciente. Y algo que me gusta es que aquí no se promedia. Aquí, si lo tienes, o si no lo tienes, tienes que adherirlo y cumplirlo. Es decir, no puedes